Bueno, estamos de regreso en Q. Adelante, Juan. Mira, Atahualpa, ¿por qué te decía de la insensatez y de la posición de la oposición política dominicana? Una parte insensata. Aquí ha sido una especie de chascarrillo, de cantaleta, de repetición, hasta de cliché, si se quiere decir. El hecho de que el gobierno dominicano está incumpliendo, que los médicos no reciben equipos para protegerse, que mientras el gobierno dominicano no masifique las pruebas del coronavirus, no va a poder establecerse una política de contención, que el gobierno dominicano no está haciendo los esfuerzos para obtener los equipos necesarios para enfrentar la pandemia. Dos noticias conmovieron al mundo ayer. La primera, el Reino Unido. Estamos hablando, para que la gente no se confunda, de la economía más poderosa de Europa. Puso a temblar ese continente cuando salió del consorcio de naciones con el Brexit. La economía más sólida en todos los términos de Europa, por encima de la economía de Alemania. El Reino Unido, para que sepan, es Inglaterra, es Gales, es Escocia y es Irlanda del Norte. Ayer se conoció la noticia del problema grave que tiene el Reino Unido porque no tiene capacidad para administrar las pruebas rápidas porque no hay. Que tienen problemas para dotar a los servicios de medicina y de asistencia médica de equipos porque no hay. Están haciendo todos los esfuerzos para comprar respiradores porque no hay. Estados Unidos ayer volvió y dice cómo que si el Estado federal no le tiende la mano a Nueva York será un desastre porque no hay manera de masificar las pruebas rápidas porque no hay. Aquí mismo, y eso no lo quiere decir la oposición, que solo se concentra en el ataque despiadado, aunque la ciudadanía se está dando cuenta. Aquí ellos no dicen que los suplidores de las pruebas rápidas nos las están entregando por porciones, porque ahora mismo la oferta no es solo limitada, es una oferta sustentada en la escasez. Y que hay que utilizar la oferta que nos sea útil, repito, dentro de esta situación. Y es poco a poco. Sin embargo, Dominicana sigue haciendo el esfuerzo, pero los políticos nuestros, ese ataque mendaz, despiadado, no sé por qué razón, porque el país lo está juzgando de otra manera, mantienen la flecha artera de que el gobierno no funciona, que las pruebas rápidas, cuando ellos saben ahora mismo que en ninguna parte del mundo, Rusia tiene problemas no solo para cubrir la población con las pruebas rápidas, para cubrir los enfermos. Rusia, potencias económicas mundiales. Entonces, eso de, perdóname, de San Francisco de Macorís, eso obedece a esa parte radical de la oposición que quiere de todas maneras detractar al gobierno, que ellos entienden que esta situación desgraciada lo ha favorecido por el desempeño del gobierno, que ha sido lo que debió haber hecho cualquier gobierno que tenga nexos honestos y de compromiso con su país. Pero ellos entienden, porque aquí todo es política, Atahualpa, todo es política. Y hablando de política, no sé si tú viste las declaraciones que dio el coronel Guzmán Peralta en un programa de Edith Febles que le hizo una entrevista. No sé si pudiste leer en el fin de semana lo que ese señor le declaró a esa reputada periodista. No sé si lo leíste. Lo vi por encima esta mañana, pero no tengo detalles, ¿no? Bueno, él declaró que aunque la conversación que él sostuvo con el técnico de Claro, José Manuel o Manuel Antonio Regalado,
era una conversación cierta, no había sido obtenida por el Estado dominicano observando el debido proceso. No lo sabemos. Ahora, cuando una prueba no se obtiene por el debido proceso, lo único que tiene es un efecto procedimental, no moral. O sea, esa prueba no podrá ser utilizada en contra del imputado en caso de que se promueva como un mecanismo probatorio, porque fue obtenida al margen del debido proceso. Pero eso solo tiene efecto procedimental, no moral. El hecho de que, según el coronel, esa prueba fue obtenida sin orden de juez no exime el hecho de que lo material, el propio hecho material es cierto. Él dijo que él era amigo del técnico de Claro y que había logrado relaciones con ese señor porque cuando él pertenecía a la dirección de inteligencia de la policía, ese técnico lo utilizaban para investigaciones telefónicas cuando había requerimiento o una orden judicial. Y que ese técnico lo llamó en las vísperas de las elecciones para decirle que tenía conocimiento, que sospechaba de una trama de boicot al proceso electoral. Que él fue muy maltratado en la Policía Nacional, que lo trataron como a un delincuente, según él, y que su apresamiento fue motivos o fue utilizado por el gobierno para saherir la imagen pública del candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Luis Abinader. De paso a Atahualpa, yo me hice, y el yo está de más, me hice todas las preguntas. Él también advirtió, que él iba a actuar contra el Ministerio Público que fabricó ese expediente. Pero aquí hay un hecho que es verdad. Las conversaciones existían por sus propias declaraciones. El gobierno, el Estado en su momento las mostró. Vi esas conversaciones y las tengo reproducidas y son más que comprometedoras, pero ese es un asunto de tipo judicial. Ahora bien, la conversación existió. Si el coronel es amigo del técnico de Claro, que no estaba haciendo ninguna función de investigación porque no había orden de juez para investigar a la Junta Central Electoral, y si era amigo, ese técnico de Claro sabía que ya él no pertenecía a la dirección de inteligencia de la policía, sino como jefe de la avanzada electoral del candidato Luis Abinader. ¿Qué hacía ese señor en su función de jefe de una avanzada conversando sobre un supuesto boicot con un técnico que no estaba llamado a eso con relación a las elecciones del 16 de febrero? ¿Qué hacía el coronel? Además, él, si lo interrogan en la policía, debe defenderse. Eso es cierto, pero usted es coronel de la policía. Usted puede decir, yo no tengo nada que ver con eso, pero no ir a una entrevista con una reputada periodista a decir o hacer un juicio político de que eso era para hacerle daño al candidato Luis Abinader, porque ya usted deja de ser oficial de la policía y se convierte en un político partidista. Bueno, él se queja de que no lo han ni siquiera reintegrado después del informe de la OEA, que lo exonera de responsabilidades. No, el informe de la OEA no exonera de responsabilidades a nadie. El informe de la OEA no tocó nada relativo a la investigación que hizo el Estado Dominicano. Ese fue el gran desliz, que no fue un desliz. O sea, cómo se desvió aviesamente del camino la Organización de Estados Americanos para no tocar aspectos políticos que son muy sensitivos. O sea, se desvió del camino, eso no se tocó. La OEA no averiguó nada de la investigación que se hizo. Y algo había, Atahualpa, porque el coronel, ¿qué hacía conversando con un técnico sobre un presunto boicot en la Junta Central Electoral? Esa es una explicación que él debe de darla. Ahora bien, si es como él dice que fue una trama del Ministerio Público,
yo lo invito a que él, que creo que fue un error eso, a que él haga concreta su advertencia de demande al Ministerio Público para que en un tribunal se esclarezca si el Ministerio Público armó esa trama y si la conversación fue mentira o si la conversación fue verdad, y entonces él va a tener que dar explicaciones. Entonces ahora yo como ciudadano, ya que este señor, el coronel, ha dado la oportunidad de aperturar esto, de que la Procuraduría General de la República le dé ya las explicaciones al país, continúe la investigación si era cierta o de lo contrario, si fue un expediente armado, entonces estaríamos hombro con el coronel pidiendo sanciones morales para la Procuraduría General de la República, aparte de lo que él quiera promover en un tribunal. Ahora, la conversación son verdad, fue verdad. Él mismo lo declaró. Que eso se obtuvo sin mi permiso. Un momentico, es una cuestión procesal. El hecho de que no haya permiso no quiere decir que no haya sido verdad las conversaciones. Entonces, ¿qué hacía un coronel de la avanzada electoral del principal candidato de la oposición conversando con un técnico que al salir de la policía dijo que él era solo un peón en esa trama y que esa trama era más profunda de lo que el país conocía? Y entonces, alguien debe aclararme qué pasó el 16 de febrero. Y esa es la llave que le va a permitir al país saber si fue una vagabundería del procurador o qué tenía que ver este técnico y este coronel conversando sobre eso. Bueno, a propósito de elecciones, el presidente del Pleno de la Junta Central Electoral, el doctor Castaño Guzmán, se refirió justamente al tema, señalando que hay que ponerse de acuerdo con los partidos políticos para nombrar un nuevo director de informática y que hasta ahora ellos se están manejando con una especie de dirección colegiada que está compuesta por los 4 subdirectores de esa dirección de informática. Y retomo la pregunta que hacía en días pasados a raíz del informe de la OEA. ¿Es solo el responsable el director, el exdirector de informática, el señor Miguel Ángel? ¿No sabían nada los subdirectores que están ahí todavía? Yo pensando, pienso, bueno, tal vez el Pleno está con el temor de no desmembrar completamente la dirección de informática, dejarla acéfala de sus principales, de sus principales directores, porque ha mantenido, al único que canceló fue al director de informática. Y hoy lo confiesa el presidente del Pleno de la Junta, el doctor Castaño Guzmán, que habla de que, bueno, ya no está el director y nos estamos manejando con una dirección colegiada de parte de los subdirectores, los que estaban ahí cuando estaba el señor Miguel Ángel. No estaban contaminados también, o sea, no son una muestra de que tampoco actuaron por responsabilidad en el momento en que se conoció el tranque, el cuello de botella que se dio cuando se iban a cargar los equipos para personalizar cada uno de los colegios. Y asimismo, el presidente del Pleno de la Junta dice que también hay que ponerse de acuerdo para establecer el protocolo que se va a utilizar en dado caso de que se puedan hacer las elecciones el próximo día 5 o 6 de julio. Y asimismo, vuelvo a ver que estamos retornando al principio de lo que decíamos antes de que se produjera la desgracia del 16 de febrero. ¿Cuál era eso? Bueno, que el Pleno de la Junta o la dirección de la Junta Central Electoral mostraba una tendencia muy condescendiente con los partidos políticos. Todo había que consensuarlo con los partidos políticos, todo había que informárselo a los partidos políticos, no había una determinación de la Junta, bueno, esto es lo que nosotros entendemos que hay que hacer y luego planteárselo a los partidos políticos. Y volvemos otra vez a querer ser monedita de oro
para caerle bien a todo el mundo, y eso es peligroso otra vez en la Junta Central Electoral. No podemos, nadie es una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y vemos cómo otra vez está quizás motivado con más razón ahora por lo que pasó el 16 de febrero, aunque el 15 de marzo pues las elecciones se hicieron normales y ya se obtuvieron los resultados normales. Pero también el doctor Castaño Guzmán dice que deberá discutirse y consensuarse con las organizaciones políticas todo lo relacionado a la tecnología a utilizarse en los venideros comicios. Hoy estamos a 20 de abril, 45 días aproximadamente, 20 de abril, 20 de mayo, 5 de junio, 65 días creo que andan. Hoy la matemática mía no está muy buena, pero para empezar a consensuar la tecnología que se va a usar. Y no vamos a usar el voto manual. Digo yo, no se va a utilizar el voto manual. ¿Cuál es la tecnología? La transmisión de los datos a la Junta Central Electoral, porque ahora la diferencia está que en la de marzo 15, los resultados iban primero a las juntas municipales y ahí se hacía cualquier reclamación, el conteo y todo, pero ahora tienen que ir directamente a la Junta Central Electoral y a las juntas municipales, porque estamos hablando de la candidatura presidencial y vicepresidencial y las candidaturas a diputados y senadores, que son candidaturas nacionales, aunque con sus respectivas demarcaciones provinciales. Entonces, estoy viendo y me preocupo otra vez la posición complaciente de que tenemos que ponernos todos, que esto tiene que ser consensuado. No se consensuó todo con los partidos políticos, seguimos el tollo que se hizo. Digo yo. Mira, hasta ahora, y discúlpenme si soy ríspido con este comentario, hasta ahora la Junta Central Electoral es responsable por todo ese tollo en términos de falta de supervisión, de irresponsabilidad, de ausencia de control de calidad. Hasta ahora ellos son responsables de ese tollo y eso es reprensible. Hasta ahora. Ahora, lo que aquí sucedió el 16 de febrero, esa sucesión de hechos no fueron espontáneos. Eso fue producto de una trama que no puede ser soslayada por el hecho de la sustitución de un director de informática. Esta es la hora que la Junta Central Electoral no le ha dicho al país cuáles investigaciones ha concentrado, independientemente de las técnicas, para explicarle al país cómo se sucedió esa sucesión de hechos, uno detrás de otro, también organizados, que suspendieron las elecciones. Eso no fue una cuestión espontánea. Eso fue objeto de una trama. De una trama. No. Eso es insoslayable. Acuérdate, Atahualpa, y no quiero con esto hacer acusaciones, que la intención muchas veces se disfraza de descuido. Con esto no estoy acusando a nadie. He dicho que es, señores, inexplicable, es reprensible. El desempeño de la Junta fue, señores, poco que peor. Con esto no quiero decir que estén involucrados en nada relativo a la trama que subyace ahí debajo, y es lo que hay que descubrir. Porque no podemos seguir, Atahualpa, con esta política de borrón y cuenta nueva por conveniencia, porque este borrón ahora les sacó de los bolsillos a los dominicanos 5.200 millones de pesos. Bueno, tenemos que ir a publicidad un momentito. Vamos a regresar aquí en breve. Por favor, quédese con nosotros.